Saludamos una vez más a nuestros amables hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo y al iniciar el capítulo número 40, la persecución de los bautistas en los Estados Unidos de Norteamérica, queremos agradecer al Señor y a ustedes por la maravillosa oportunidad que todos ustedes y el Señor nos dan de poder compartir el desarrollo de estas lecciones finales de nuestra materia Historia de los Bautistas o Historia de la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Nos corresponde ahora un capítulo un poco oscuro, triste, lúgubre, se puede decir desde el punto de vista humano, pero glorioso, otra vez, para el Señor. Y decimos glorioso para el Señor porque en los Estados Unidos de Norteamérica, donde siempre llegaron predicadores de Europa, Inglaterra, y llegaron a establecer las religiones oficiales que en ese momento estaban disputándose el poder en Inglaterra, pues lo que habían aprendido de su religión progenitora y la persecución que ellos habían tenido, pues ahora estaban usando también la persecución como herramienta. En el capítulo número 40 vamos a hablar sobre esa persecución aquí ya en América del Norte. Encomendémonos a nuestro Padre Celestial para desarrollar con toda rigurosidad este capítulo, centrándonos tanto en la palabra de Dios como en los acontecimientos históricos. Padre nuestro que estás en los cielos, ahora Señor, al iniciar este capítulo número 40 queremos agradecerte porque nos has dado los recursos. Rogamos, Señor, tu bendición por todos estos equipos, por todos los hermanos, hermanas que nos acompañan. Bendícenos, Señor, en este propósito de que la historia de tu iglesia pueda ser enseñada y pueda servir de motivación, de ilustración y de ejemplo para que nosotros, esta generación que estamos llevando adelante de una u otra forma el propósito que tú tienes, nos ilumines, nos fortalezcas y de esa manera podamos ser usados siempre para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús te alabamos en esta hora. Amén. Capítulo 40, la persecución de los bautistas en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una serie de información allí que vale la pena ampliar a partir de la página número 266 en nuestro libro, mejor de la historia de los bautistas a través de los siglos. En esa historia, en el capítulo número 40, hay una serie de acontecimientos. Por ejemplo, se puede ver que además de todas las dificultades que tuvieron que enfrentar los hermanos que venían desde el país de Gales, particularmente de las iglesias bautistas, de las iglesias de Cristo en el país de Gales y también en la parte de Inglaterra, pues llegan aquí y lo primero que encuentran no es solidaridad. La situación que se vivía en esos momentos era muy complicada. Predicadores itinerantes, compañías de teatro que iban cada fin de semana en cada poblado, en cada colonia. Las colonias eran como una especie de asentamientos que necesitaban permiso de la corona inglesa para funcionar. Y también pues hacían su aparición los asaltantes, los ladrones, en fin, dentro de toda esa situación, pues los predicadores de las iglesias del Señor Jesucristo tenían que enfrentar la dureza de la situación económica, la dureza de la situación de llegar a un territorio que había que formar, y se puede decir que lo más representativo pues era un pequeño grupo de viviendas con una capilla, con un templo y también con un periódico semanal. Y es decir, la situación era bastante complicada para poder desarrollar los asentamientos y poder desarrollar el gran país que hoy se conoce como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero apreciados hermanos y hermanas, la idea de la religión de Estado no había quedado en Inglaterra. Los presbiterianos y los congregacionalistas que en ese momento estaban liderando, se puede decir, la ocupación aquí en este sitio del continente americano, pues llegaron también con esa idea, la de colonizar y la de enfrentar no solamente a los aborígenes, sino también la de perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de Cristo venía
con su enseñanza en cuanto a la sana doctrina, conocida como la libertad religiosa. Ya hemos mencionado que la libertad religiosa es la total separación entre la Iglesia de Cristo y el Estado. Es decir, que la Iglesia de Cristo es totalmente libre de autogobernarse y cumplirá las leyes que están de acuerdo con la palabra de Dios, a la convivencia, con el sentido común, para que haya bienestar entre las personas, como un anticipo de lo que será realmente el gobierno de Cristo en el futuro. Pero dice aquí que los bautistas no solamente fueron perseguidos en el segundo párrafo de nuestra lección en el capítulo número 40, en el mundo antiguo, sino también fueron perseguidos en el Nuevo Mundo. En este continente ellos fueron encarcelados y azotados públicamente por causa de sus principios. En la colonia de Massachusetts fue promulgada una ley en 1644 exigiendo el exterminio de los bautistas porque rechazaron el bautismo infantil. Entonces vemos que la primera iglesia del Señor Jesucristo, la primera iglesia bautista, fue establecida, como dice en la página número 260, en el año de 1638. Y si en el año de 1638 se establece la primera iglesia en el siglo XVII, ya en el año de 1644, 6 años después, hay una nueva ley exigiendo el exterminio de los bautistas porque rechazaron el bautismo infantil. Dice que en 1644 un hombre llamado Painter llegó a ser bautista y fue acusado delante de la corte porque rehusó bautizar a su niño. La corte con indignidad interpuso su autoridad a favor del infante y porque el padre del niño dio como razón que la ordenanza del bautismo infantil era del anticristo, fue, dice Backus, atado y azotado. Así que, hermanos y mis hermanas, lo que podemos ver aquí entonces es que existe a partir de este momento 1644 ya no una persecución solamente armada, sino legal, donde se exige el exterminio de la iglesia del Señor Jesucristo. La imagen que vamos a observar es precisamente la de una fracción de la colonia de Massachusetts. En esa colonia que vemos tan pintoresca, con esos caminos tan bien trazados y con un paisaje bastante motivante, muy aleccionador, pero es allí donde en Massachusetts empieza oficial y definitivamente la persecución contra la Iglesia de Cristo. Y decimos contra la Iglesia del Señor Jesucristo porque la doctrina del bautismo siempre ha sido la misma: candidato correcto, creyente, forma correcta, inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, motivación o propósito correcto. Sigue siendo entonces un acto público de obediencia donde se simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y también la autoridad correcta, una iglesia del Señor Jesús, la única que pueda trazar su origen desde Cristo hasta nuestros días. Las iglesias, las comunidades, hay que evaluar si su autoridad está solamente en el ser humano o está dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, porque Él le dio la autoridad a su iglesia cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús había dicho que toda autoridad la tenía Él porque se había levantado de entre los muertos y que ahora la daba a la iglesia para que la iglesia hiciera discípulos, bautizara, enseñara y recurriera al poder del Señor entregado por el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para continuar con ese trabajo que le había encomendado. Por eso es que este hermano argumenta que el bautismo infantil era del anticristo, porque de hecho estar en contra de lo que Jesús había ordenado es estar en contra de Cristo. No podemos decir que estamos en contra de una doctrina de Cristo y decir que seguimos a Cristo. Si seguimos al Señor Jesucristo, entonces Él, que es fuente de toda la verdad, debe ser nuestro guía, nuestro paradigma, la persona que esté orientando a través no solamente de su vida, sino también de su doctrina, las vidas de cada uno de nosotros. Dios nos da a nosotros talentos, capacidades para administrarlos
para ser buenos mayordomos, y una de esas exigencias tiene que ver con el bautismo. Hay toda una serie de consideraciones en cuanto a esto, pero nosotros sabemos que todo aquel que niega a Cristo o que niega la doctrina de Cristo, pues está en contra de él. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor Jesús, y no se puede entonces entrar aquí a negociar este tipo de principios, porque vamos a tener grandes y enormes dificultades. En el año de 1651 resaltamos 3 ministros bautistas, entonces ya llevamos aquí 6 años y otros 7, serían 13 años entonces en que ya la Iglesia de Cristo otra vez empieza, como en Gran Bretaña, como en Italia, como en Francia, como en Alemania, como en los límites con España y también como allá en las civilizaciones del Imperio Romano, a enfrentar la persecución. La persecución sigue siendo entonces uno de los factores evidentes contra la Iglesia de Jesús por el bautismo que el Señor había recomendado, enseñado y también que sigue exigiendo. Estos 3 ministros, estos 3 siervos del Señor, dice que fueron apresados el domingo 19 de julio del año 1651, y dice aquí que particularmente los cargos contra ellos fueron que excitaron a otros que se separaran de la verdad y siguieran sus juicios erróneos, dicen ellos, y porque sospechaban que rebautizaban a algunos y otras cosas como esta naturaleza. Hay toda una serie de procesos que son mencionados allí y que por ser del siglo XVII, pues tienen mucha mayor facilidad de acceder históricamente a esta información. Entonces, el hecho es que interpretamos toda esta serie de acontecimientos como persecuciones contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Argumentamos que la Iglesia de Cristo siempre ha sostenido la sana doctrina desde Cristo hasta nuestros días, y proponemos que la Iglesia de Cristo sigamos como miembros de las iglesias del Señor Jesús, pues practicando la sana doctrina, porque esa es la que ha traído beneficio, bendición, estabilidad y bienestar a aquellos que hemos reconocido a Jesús como Salvador personal, nos hemos añadido a una iglesia del Señor Jesucristo, y que también, de hecho, el beneficio ha sido para la humanidad, porque la iglesia sigue siendo luz en medio de las tinieblas. Ahora, lo que sí es bien importante resaltar ya a la luz de la palabra de Dios es cómo se aplica la ley en estos casos, igual que como se aplicó en Europa. La ley entonces no se aplica como lo enseña la palabra de Dios, sino se tergiversa la interpretación de los principios bíblicos. Y aquí tenemos que ir nuevamente al libro de Romanos en el capítulo número 13 para ver cómo en América se repiten los exabruptos jurídicos contra un grupo de iglesias del Señor Jesucristo o contra un grupo de predicadores de la palabra del Señor. Romanos capítulo número 13, en los versos 1 hasta el verso número 3. Esto para poder explicar un poco lo que aparece desde la página número 268 al finalizar, de cómo se busca aplicar la ley de una manera equivocada. Romanos capítulo número 13, versos 1 hasta el verso número 3, nos demuestra a nosotros que Dios sí está de acuerdo con la ley, pero una cosa es que Dios esté de acuerdo con el principio de la ley, con el principio de gobierno, y otra cosa es que se aplique de una manera tergiversada, de una manera equivocada. Sométase toda persona, es el mandato del Señor. Está hablando de todos los seres humanos, creyentes, incrédulos, miembros o no miembros de una iglesia del Señor Jesucristo, salvos o no salvos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Es decir, Dios permite el principio de autoridad, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pero no se puede desligar este pasaje del verso número 3,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Hacían el bien persiguiendo a las iglesias del Señor Jesucristo en nombre de Dios y en nombre del Estado que en ese momento se estaba formando. La respuesta muy sencilla y muy contundente es definitivamente no. Cuando la ley hace el bien y ese bien debe estar de acuerdo con la palabra de Dios, pues entonces Dios ordena sujeción. Pero cuando la ley hace el mal, caso por ejemplo del aborto, caso del matrimonio entre homosexuales y lesbianas, o caso de la oficialización del matrimonio entre personas totalmente alejadas a los principios de la palabra de Dios, pues sencillamente esa ley no hace el bien, ese magistrado no hará el bien, esa autoridad no está haciendo el bien. Siempre afirmamos que todo texto fuera de contexto es ocasión para un pretexto. El pretexto era supuestamente agradar a Dios, pero ese pretexto surgía de un texto que había sido sacado fuera de contexto. Y aquí es muy claro, por ejemplo, recordar el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuando el emperador japonés llevó a su nación a la Segunda Guerra Mundial. Ese emperador japonés dijo que lo hacía en nombre de Dios. Y como Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, entonces supuestamente, entre comillas, Dios se equivocó. Ahí vemos entonces otro maravilloso ejemplo en nuestro siglo XX de cómo los gobiernos a veces usan el nombre de Dios para tratar de satisfacer sus propios intereses y sencillamente lo que encuentran es una gran equivocación. Eso surgió en el siglo XX y el emperador perdió prestigio delante de su nación, tanto que su prestigio se vino al piso y nunca más el pueblo japonés llegó a ocuparse de las orientaciones de su emperador con la misma seriedad y con el mismo interés, Así que el magistrado, la autoridad, debe estar dispuesto a respaldar a quien hace el bien. La ley debe estar orientada a hacer el bien. Aquí entramos a cuestionar el famoso relativismo. El relativismo dice que uno hace el bien de acuerdo a las circunstancias y que el mal se puede analizar también de acuerdo a las circunstancias. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Así que mis hermanos y mis hermanas, puede que la autoridad no sea un creyente, pero en su conciencia por lo menos tiene algún grado de percepción del bien. Ejecutará las leyes de acuerdo a esa percepción del bien, desarrollará las leyes de acuerdo a la percepción del bien y en consecuencia desarrollará también su autoridad, su tipo y sistema de gobierno de una manera orientada hacia el principio del bien. No sucedió esto tampoco en las leyes que trataron de perseguir a la Iglesia del Señor Jesucristo en el continente americano, particularmente en la Iglesia del Señor Jesucristo o en las iglesias de estas comunidades que ya hemos estado analizando en detalle. En tercer lugar, entonces, aparecen unas fracciones de nuestro capítulo y dice allá en la página número 270, la página número 270 de nuestro material, dice que al terminar el segundo párrafo, el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para administrar allí delante de Jehová su Dios, o al juez, el tal varón morirá y se quitará el mal de Israel. Otro texto fuera de contexto. Hermanos y hermanas, se menciona en muchas ocasiones el ejemplo del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios era gobernado por el rey David. Es muy diferente la enseñanza para el pueblo de Dios, es muy diferente la monarquía que se estableció para el pueblo de Dios que afirmar que hoy en día una persona pueda ejecutar simultáneamente tanto el gobierno humano
cómo ser un escogido por Dios o un ungido por Dios para gobernar a su pueblo. Son promesas, métodos y prácticas exclusivos para el pueblo de Dios, exclusivos para el pueblo de Israel. Fueron e hicieron parte de la ley. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, y Juan el Bautista fue el último profeta humano. Juan el Bautista entonces terminó con la dispensación de la ley, vendría Cristo como el máximo profeta, y ya hoy no se pueden aplicar esta serie de enseñanzas a los tiempos de la actualidad. Hermanos y hermanas, dice aquí que el tal varón morirá y se quitará el mal de Israel. Es decir, se está citando un pasaje, en un texto fuera del contexto, fuera de la voluntad de Dios. Es como decir, por ejemplo, que hoy a los adúlteros habría que apedrearlos, o a los hijos rebeldes habría que quitarles la vida, como lo menciona el Antiguo Testamento. Así que, mis hermanos y mis hermanas, esta sentencia había sido pronunciada por Roma 100 veces y sin la mitad del ruido que estos nuevos inquisidores hicieron. En otras palabras, era tomar las prácticas del mismo catolicismo romano y de las otras religiones que habían perseguido el anglicanismo, por ejemplo, en Inglaterra, y tratar de traer todo ese tipo de desarrollo aquí al continente americano. Lo hicieron, intentaron destruir a la Iglesia de Cristo otra vez, inclusive aplicando todo este tipo de tergiversaciones, pero ya sabemos que no lo lograron, y no lo lograron porque usted y yo estamos aquí proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo, y no lo lograron porque Dios usó a ministros, a siervos del Señor, a personas que también orientaron las iglesias de Cristo a separarse radicalmente del Estado, a separarse de aquellos, y la separación que hablamos es doctrinal. No estamos diciendo ni estamos afirmando algo en contra de Jesús. Jesús saludaba a sus propios enemigos, tenía un diálogo con ellos, tenía una comunicación, pero una cosa es el diálogo, la comunicación para el trabajo, para la evangelización, para el desarrollo de la vida cotidiana, y otra cosa ya es aceptar, por ejemplo, los bautizos de niños que sin haber creído no son objeto de bautizo, o aceptar cualquier desviación en los requisitos: candidato correcto, propósito correcto, método correcto y autoridad correcta. Una persona creyente en el Señor Jesús, sumergida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para un acto público de obediencia simbolizando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y bajo la autoridad de una iglesia de Cristo, son los elementos que permitieron que estos hermanos y estas hermanas defendieran la sana doctrina en cuanto al bautismo, pero también fueran perseguidos de una manera también inmisericordia, e inclusive atentando contra sus propias vidas. Así que, hermanos y mis hermanas, podemos ver que ya en el año 1770, en la página número 272, la perseverancia de la Iglesia de Cristo había sido de gran magnitud. Dice: para mostrar las inconveniencias, segundo párrafo de la página 272, y molestias que tuvieron los bautistas de Massachusetts bajo el poder de los presbiterianos. Entonces, esa aparente, tranquila colonia de Massachusetts que observamos en la ilustración del paisaje del principio de esta lección, pues fueron leyes y fueron los precursores de las leyes por parte del poder de los presbiterianos, que insertaron toda una serie de leyes orientadas a perseguir a la Iglesia del Señor Jesucristo allí en los Estados Unidos de Norteamérica. Las multas, los azotes y en algunas ocasiones inclusive hasta la pena de muerte fueron recursos que se trataron de usar para tratar de destruir a la Iglesia del Señor Jesús. Todos estos refugiados congregacionalistas y presbiterianos pues evidentemente tuvieron ese tipo de prácticas. Ellos fundaron distintas colonias y en ellas establecieron sin tardanza, con fuerza de ley,
sus particulares creencias religiosas. En otras palabras, el congregacionalismo y el presbiterianismo fueron declarados con carácter legal como las formas religiosas respectivamente oficiales y exclusivas absolutamente como religiones de ley, excluyendo a todas las demás creencias religiosas. Ellos mismos acababan de salir huyendo de su madre patria con las sangrientas marcas de la persecución aún frescas para buscar un refugio en una nueva tierra de libertad, y lo que hacen aquí al establecerse es negar la libertad religiosa a los que no estuvieran de acuerdo con ellos y observar los mismos métodos de esa cruel persecución. Por eso es que, mis hermanos y mis hermanas, todas estas orientaciones, todas estas enseñanzas, todos estos análisis históricos no nos sirven a nosotros para cultivar un resentimiento o un odio hacia este tipo de congregaciones. No, somos llamados a devolver bien cuando recibimos mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Por eso estos que emigraron a América desarrollaron esas prácticas, pero entre ellos había personas que al llegar aquí, los bautistas, llamados todavía por algunos anabaptistas, llegaran a proclamar también la doctrina de la total separación de la Iglesia y del Estado. Mis hermanos y mis hermanas, estas leyes fueron dictadas especialmente contra la Iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, la perseverancia era la característica principal que habían heredado de las congregaciones desde Inglaterra. En último lugar, queremos resaltar en la página número 274 un comentario que es bien importante resaltar al iniciar esta página. Dice: la Iglesia del Estado por un solo domingo era multado, y viene la idea de que cuando una persona dejaba de asistir, pagaba una multa de 50 libras de tabaco. Todas esas zonas eran productoras de tabaco, y el no asistir a una iglesia pues generaba una multa oficial de 50 libras de tabaco. Cada vez que una persona dejaba de asistir a la Iglesia del Estado por un mes, había de ser multado con 20 libras de tabaco, es decir, cerca de $250 al precio de la época. Y si dejaba de asistir un año, debía ser aprehendido y dar una fianza por su buena conducta, o quedar en la prisión hasta que estuviera listo para volver a los cultos de la iglesia oficial. Resaltan aquí las palabras de Jesús: no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Es un acto voluntario de la fe. Dios no viola nuestra conciencia. Dios nos invita, nos convence, pero la decisión es nuestra. La decisión es absolutamente del ser humano. Que Dios ya sabe quién le va a recibir es evidente, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él tiene la presciencia para conocer de antemano quién le va a recibir y quién le va a conocer. En cierto modo, nosotros tenemos conocimiento previo de algunas cosas, pero estos hermanos, porque quizás muchos de ellos eran realmente creyentes, otros posiblemente no, ejecutaron la práctica de la persecución ya económica, la persecución legal. La multa era uno de los recursos, una de las pretensiones para que las personas se congregaran en las religiones del Estado, particularmente los congregacionalistas y también los presbiterianos. Hermanos y hermanas, este capítulo simplemente nos da a nosotros un ejemplo de cómo la sana doctrina había permanecido en la Iglesia del Señor Jesucristo. La práctica de la sana doctrina también había permanecido, pero también al llegar a América,
lo primero que se encuentra la Iglesia de Cristo es nuevamente con la persecución de todos aquellos que habían huido precisamente de la persecución también en Inglaterra, Nueva Inglaterra, y también en lo que se conoce como la parte del país de Gales. Apreciados hermanos y hermanas, hemos hablado, explicado, argumentado, hemos propuesto también a la luz de la palabra del Señor la forma como debemos enfrentar la persecución, con mansedumbre, con rigurosidad en cuanto a los principios de la palabra de Dios, pero también en oración, porque solamente Dios puede fortalecer nuestras vidas y nos puede dar la suficiente mansedumbre para replicar con la verdad y para que el Espíritu Santo use la verdad y detenga todos esos planes diabólicos que quieren y han querido siempre tratar de destruir no solamente las vidas humanas, las personas, sino también a la Iglesia de Cristo. Recordamos hoy el pasaje, la sentencia de Jesús en Mateo 16:18, y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra su Iglesia. En América también estuvo y está el Señor Jesucristo con su Iglesia para que las puertas del infierno jamás destruyan su Iglesia. Muchísimas gracias por acompañarnos y que el Señor nos siga bendiciendo a todos grande y ricamente.